Reciban un saludo. Este es el seminario número 4 denominado acromegalia. Bueno, a continuación tenemos los integrantes de este seminario y también tenemos la introducción. Que la acromegalia es una enfermedad endocrina caracterizada por un exceso de la hormona del crecimiento que se presenta en pacientes adultos. Es un trastorno endocrino frecuente y a causa de esto la población conoce muy poco o nada acerca del síndrome antes mencionado. Además de ser una enfermedad simuladora, provocando confusión con otras patologías. La más parecida es el gigantismo. La acromegalia requiere de un alto conocimiento acerca de ella, de sus manifestaciones, etiopatogenia y características esenciales para poder realizar un diagnóstico adecuado. Por la combinación de todos estos factores en contra del paciente que padece de este trastorno, la finalidad de la presente es el conocer los puntos más esenciales de esa patología, además de crear conciencia que a pesar de su infrecuencia es una afectación de gran importancia. También tenemos objetivos. El objetivo general es presentar la semiología de la acromegalia. También tenemos objetivos específicos como definir el concepto de la acromegalia y su epidemiología, además de describir la etiopatogenia del síndrome e identificar las manifestaciones clínicas principales del trastorno. También tenemos que explicar el enfoque diagnóstico de la patología. Ya entrando en materia, tenemos la definición de acromegalia, la cual se puede considerar que es un síndrome clínico provocado por el aumento crónico, inapropiado y sostenido de niveles de la hormona de crecimiento, también llamada GH. Esto va a provocar un crecimiento grotesco y exagerado de las partes sacras y consigo pues alteración de las vísceras y también del metabolismo. La foto que vemos a la par de la definición es de un personaje llamado Maurice Tillet, que justamente así como se ve una persona con acromegalia, él fue un francés profesional de la lucha libre allá por los años 40. Y se especuló en su momento de que DreamWorks, la casa productora de Shrek, se inspiró justamente en él para crear Shrek. Entonces, pero nunca se confirmó nada. Bueno, como ya mencionábamos anteriormente, que la acromegalia muchas veces se confunde con el gigantismo, pero estos tienen ciertas diferencias. La principal es la edad en la que este se desarrolla. Por ejemplo, en la acromegalia se da en la edad adulta, a diferencia del gigantismo que se da desde la infancia. Ya mencionábamos el caso de Maurice. Este se empezó a dar alrededor de los 20 años, cuando ya empezó a notar los cambios. También en la acromegalia se da después del cierre de los cartílagos del crecimiento, por ende, y el gigantismo se da antes. Como podemos observar en el apartado de acromegalia tenemos una imagen también. Este es el caso de Mary Ann Webster, que lastimosamente llegó a trabajar en un circo trabajando como la mujer más fea del mundo. Esta era una mujer que padeció acromegalia y podemos observar cómo era antes de enfermar y luego de ello. Gracias. La epidemiología. La acromegalia es una enfermedad poco frecuente que tiene una prevalencia de 50 a 70 casos por millón de habitantes y una incidencia de 3 a 4 casos por millón de habitantes. La mayoría de estos pacientes son diagnosticados entre la cuarta y sexta década de vida y tiene una distribución que es igual tanto en hombres y mujeres. Habitualmente, esta enfermedad se diagnostica después de 5 a 10 años de haber iniciado con los primeros síntomas, debido a que esta enfermedad tiene una evolución lenta e insidiosa. Me parece importante mencionarles acerca de un estudio que se realizó en el año 2010 en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el cual contó con una muestra de 40 pacientes que sufrían de acromegalia, el que reveló que predominaba en el sexo femenino y que el rango de edad en el que andaban estos pacientes eran de 21 a 75 años. Y que las manifestaciones clínicas por lo que esos pacientes con acromegalia acudían o que les generaba molestias eran por crecimiento acral, crecimiento facial, trastornos visuales, cefaleas y artralgias, y cada una de estas manifestaciones clínicas se las van a detallar más adelante.
Continuando con el tema de la acromegalia, entonces yo voy a hablar acerca de la etiopatogenia de esta enfermedad. Iniciamos con el conocimiento de una serie de datos importantes acerca de la presentación de la misma, y es que más del 95% de los casos de acromegalia ocurre esporádicamente por la presencia de adenomas hipoficiarios, y aproximadamente solo el 1% de estos casos va a presentarse por enfermedades endocrinas familiares o hereditarias, como por ejemplo la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, la cual también la veíamos como una causa del hiperparatiroidismo. Hay que tener en cuenta que en el caso de los adenomas hipoficiarios en su mayoría son de etiología benigna. En cambio, el carcinoma hipoficiario secretor de la hormona del crecimiento es extremadamente raro, pero cuando este se presenta, habitualmente tiene un comportamiento agresivo. Luego de esto tenemos que en los estudios realizados a los somatotropinomas se han identificado 3 mecanismos causales, y estos son los siguientes. En primer lugar está la hipersecreción hormonal. Se ha demostrado que una hipersecreción de la hormona liberadora de la hormona del crecimiento hipotalámica va a inducir a una proliferación e hiperplasia de los somatotropones hipoficiarios, es decir, a un crecimiento de los mismos, y esto puede conducir a la formación del denominado adenoma hipoficiario. En segundo lugar, tenemos a los oncogenes, ya que la presencia de mutaciones en la subunidad alfa de la proteína G, es decir, la mutación GSP, va a estar descrita en aproximadamente el 40% de los casos de adenomas hipoficiarios secretores de la hormona del crecimiento. Por último, tenemos a otros factores genéticos y moleculares, tal y como lo podemos observar en la presentación, que aquí podemos encontrar, por ejemplo, a los tumores pituitarios inducidos por el crecimiento fibroblástico del receptor factor 4, el gen promotor del tumor hipoficiario y la pérdida de la heterogeneidad del cromosoma 11. Que se han investigado como causas posibles de los somatotropinomas, pero de las cuales no se han obtenido resultados concluyentes. También decíamos que aproximadamente el 1% de los casos de la acromegalia se presenta de una forma hereditaria o familiar, y estos casos van a formar parte de síndromes como los siguientes. En primer lugar está la neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Este es un trastorno autosómico dominante causado por mutaciones en la proteína supresora tumoral de la menina. Vemos que más del 10% de los pacientes con la NEM tipo 1 cursan con una acromegalia. En segundo lugar, tenemos al complejo de Carney, el cual es un trastorno que vincula a los tumores cardíacos, endocrinos, neurológicos, cutáneos y a las diversas alteraciones pigmentarias de la piel y la mucosa. Vemos que este va a ser ocasionado por mutaciones en la proteína sinasa A tipo 1, y en estos casos la acromegalia va a ser ocasionado por una hiperplasia de las células somatomamotrópicas. En tercer lugar, tenemos que está el síndrome de McCunney-Albrigh, el cual va a ser ocasionado por mutaciones en el gen de la GNAS1. Tenemos que este va a estar ubicado en el cromosoma 20q13.2, y vamos a encontrar que aproximadamente el 20% de los pacientes con el síndrome de McCunney-Albrigh van a cursar con un exceso de la hormona del crecimiento. Finalmente está la acromegalia familiar, que esta va a ser definida por la presencia de 2 o más casos, ya sea de una acromegalia o gigantismo, cuya diferenciación ya fue explicada inicialmente por mi compañera Katherine, las cuales van a presentarse en una familia que tiene una ausencia de antecedentes que pueda predisponerlos a padecer este tipo de patologías, como por ejemplo pudiera tratarse de una neoplasia endocrina múltiple tipo 1 o bien de un complejo de Carney. Las manifestaciones clínicas dependen de los niveles de la hormona de crecimiento y del factor de crecimiento similar a insulina, o llamado también somatomedina C, de la edad del paciente y del tamaño tumoral. La acromegalia es una patología de desarrollo insidioso y tiene un retardo en el diagnóstico de aproximadamente 10 años desde el comienzo de los síntomas, y requiere una sospecha clínica para ser detectado tempranamente. Una opción de gran utilidad son las fotografías del paciente tomadas en años anteriores. En aproximadamente el 40% de los casos son inicialmente diagnosticadas por el médico clínico. El resto son derivadas al endocrinólogo cuando consultan al oftalmólogo, reumatólogo, cardiólogo, neumólogo o clínico.
debido a que presentan síntomas o signos que indican o que orienten a una enfermedad endocrinológica, por lo que es importante realizar exámenes para llegar a un diagnóstico certero. Los cambios en la apariencia física se producen por el crecimiento esquelético y de los tejidos blandos. Los cambios faciales son signos cardinales de la patología, que incluyen agrandamiento de la nariz y labios, crecimiento de los huesos frontales y de la mandíbula, con prognatismo y separación de los dientes y una mala oclusión, observando así una característica fascia acromegálica. Hay manifestaciones clínicas que dependen del sistema afectado, como por ejemplo por efectos del tumor, que pueden observarse compromiso del campo visual, una parálisis de los nervios craneales, del 3 oculomotor, del 4 patético-troclear y del 6 abducen. Puede también presentar cefaleas. En las manifestaciones somáticas pueden manifestarse como un agrandamiento acral en las manos y en los pies, como un gigantismo. Recordar también que el prognatismo y la mala oclusión dentaria llevan a una disfunción de la articulación temporomandibular en el 33% de los casos. También pueden presentar síndrome del túnel carpiano, acroparestesias y una hipertrofia de los huesos frontales y una miopatía proximal. En las manifestaciones dermatológicas pueden presentarse una hiperhidrosis, la piel seborreica y papelomas cutáneos. En las manifestaciones cardiovasculares, que son a veces las más importantes, que se presentan en un 70%, es la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que esta es una manifestación cardiovascular más común. Una hipertrofia septal asimétrica, una miocardiopatía y la hipertensión arterial, que se presenta en un tercio de los pacientes. Las manifestaciones respiratorias, como consecuencia de los cambios anatómicos producidos por el cruzamiento de los tejidos blandos, pueden presentarse pólipos nasales, una macroglosia y una neumomegalia. También pueden aparecer trastornos del sueño, una apnea del sueño central y obstructiva, que se presenta en el 50% de los pacientes y causa ronquidos y somnolencia diurna, además de una narcolepsia. En las manifestaciones visceromegalias puede haber afectaciones en la tiroides, en las glándulas salivales, en el hígado, en el vaso, en los riñones y en la próstata. En las manifestaciones metabólicas puede haber una afectación de carbohidratos, presentando así una diabetes mellitus. La tolerancia a la glucosa puede también estar alterada, una insulinoresistencia e hiperinsulinemia. Además pueden estar una afectación en los lípidos, como aparecer también una hipertrigliceridemia. En los minerales, habiendo así una hipercalciuria y un aumento en la vitamina D. La afectación en los electrolitos puede aparecer como una disminución de los niveles de renina y un aumento de los niveles de aldosterona. Las manifestaciones endocrinas puede haber afectada la reproducción en mujeres, que pueden aparecer trastornos del ciclo menstrual, una galactorrea, disminución en la libido, y en los hombres puede aparecer una impotencia sexual. También puede aparecer una afectación en la tiroides, presentándose así como un aumento de bocio. Bien, el enfoque diagnóstico. El diagnóstico bioquímico. Cuando sospechamos de un paciente que podría presentar una acromegalia, el objetivo principal del diagnóstico bioquímico es demostrar que existe una hipersecreción autónoma de la hormona de crecimiento. Esta va a ser evidenciada a través de la medición de la GH, a través de la prueba de la tolerancia ocular a la glucosa, o evaluando directamente el efecto periférico de la hipersecreción de GH a través de los cambios en la IFG-1. La medición de GH. La secreción de la GH es pulsátil,
con mayor prevalencia o mayor producción en la noche. La mayoría de las personas andan alrededor de un valor de la GH entre 0.1 a 0.2 Ng por ml. Pero durante el día pueden existir algunos picos donde esta puede haber una secreción más abundante que puede llegar incluso de 5 a 30 Ng por ml. Dichos valores pueden suponerse con los observados en un paciente con acromegalia. Hay estudios que demuestran que la secreción de la GH puede estar influenciada por secreciones pulsátiles, el ritmo cardíaco, el ritmo circadiano, la edad, el IMC, el ejercicio, los niveles de glicemia también. ¿En qué consiste la prueba de intolerancia oral a la glucosa? Normalmente esta se le van a administrar al paciente 75 gramos de glucosa y se le van a estar midiendo simultáneamente la glicemia y la GH basal. Luego, cada 30 minutos durante 2 horas. ¿Cómo es esto? Cuando en el cuerpo existe la abundante presencia de glicemia, la GH se ve disminuida. La glándula hipofisiaria deja de segregar la GH. Pero cuando existe un tumor o una afección en esta glándula, incluso en la prueba de tolerancia a la glucosa, esta sigue produciendo, no hay un alto en su producción. Entonces ahí nos va a dar ese enfoque diagnóstico que queríamos saber. Hay que tener en cuenta que la prueba es limitada, pues está limitada en estados de catabolismo. Continuando con el enfoque diagnóstico, tenemos las pruebas de IGF-1, también llamado factor de crecimiento símil a la insulina o somatomedina C. Ese se sintetiza a nivel del hígado, específicamente en el hepatocito, bajo la influencia de la hormona del crecimiento. Una concentración elevada es el método más fiable para poder diagnosticar una acromegalia, ya que tiene una vida media de aproximadamente 18 a 20 horas de vida, con concentraciones elevadas durante todo el día. Significa que una prueba de GH se puede tomar a cualquier hora del día y esta va a tener una concentración siempre estable. Estas concentraciones van a ser afectadas ya sea por la edad, el sexo o el rasgo étnico. Y se dice también de que las concentraciones pueden disminuir aproximadamente un 14% por cada década de vida. ¿Qué significa esto? Que las concentraciones de hormona en el crecimiento van a disminuir 14% cada 10 años. Teniendo en cuenta dichos rangos para ser evaluados, se presentan niveles altos en una señal de acromegalia. En el diagnóstico por imágenes, tenemos que una prueba confirmatoria mediante resonancia magnética, ya sea con o sin gadolinio. Gadolinio es una sustancia química que se utiliza como agente para poder ver estructuras, es como un tinte que nos sirve para poder ver estructuras de una mejor manera. Esta técnica de imagen se utiliza para localizar el origen del exceso de la hormona del crecimiento. ¿A qué nos referimos con esto? Con el origen nos va a permitir ver específicamente y localizar en dónde está encontrada dicha anomalía. Esta ya sea con relación a las estructuras a las cuales donde se encuentran, o sea, sus estructuras vecinas. Nos permiten estas técnicas ver adenomas mayores a 2 milímetros de diámetro aproximadamente. ¿Qué significa esto? De que el poder ver un adenoma de mayor de 2 milímetros y poder darlo confirmatorio con una técnica de gadolinio para poder diagnosticarlo y verlo de un tinte de una mejor manera, nos va a poder permitir ver si la anomalía se encuentra en relación a qué estructura, en dónde está ubicada, cuál es su tamaño y qué más puede estar afectando. Nos permite visualizar los tumores hipofisarios, como ya habíamos dicho. Esto en relación a su tamaño, la ubicación, como ya se había mencionado, acorde a la glándula, las características, y nos permite también determinar la relación extensión e invasión de estructuras vecinas. Estos adenomas se pueden clasificar ya sea como microadenomas menores a 10 milímetros o macroadenomas mayores a 10 milímetros.
y se consideran invasivos o neoplásicos mayores a 40 milímetros o procedentes a senos cavernosos o senos esfenoidales. Nos referimos a esto, procedentes a senos cavernosos o esfenoidales, aquellas características, aquellos que se encuentran dentro del hueso esfenoideo, que se encuentran en la base del cráneo y que son donde se va a alojar la glándula hipófisis. En este caso, en los casos raros de un origen no hipofisiario, o sea, que no se encuentra donde está la hipófisis o en la base del cráneo, se va a realizar una TAC o una resonancia magnética, o sea, una tomografía computarizada, tomografía axial computarizada, o una resonancia magnética torácica y abdominal para poder determinar en dónde se está creando dicho problema. O si no, también se puede hacer una gammagrafía con octreoscan o también llamada centellografía, para poder presenciar células tumorales en neuroendocrinas. La técnica de la centellografía dícese que es aquella técnica en la cual se utiliza un procedimiento no invasivo, básicamente, y se utiliza para diagnosticar lesiones óseas que tienen características o una localización específica. En esta se va a inyectar una dosis de material radioactivo y nos va a permitir que se fije que se fije a la estructura en la cual nosotros tenemos o la estructura que nosotros estamos evaluando, y nos va a permitir de que haya una mayor intensidad de la imagen que se está utilizando, en donde la formación del tejido óseo es más activa. Significa que esta se va a unir a ciertas proteínas específicas y nos va a dar imágenes translúcidas que nos van a permitir poder determinar más específicamente qué estructura y dónde se va a alojar dicha estructura que nos va a estar causando el desequilibrio hormonal que nos puede estar causando, ya sea el aumento de la hormona de crecimiento o, como bien se decía, el aumento del factor de crecimiento o la somatomedina C, que son nuestras pruebas confirmatorias más específicas en el diagnóstico de imágenes para poder determinar una acromegalia en un paciente y poder definir cuándo es una acromegalia o cuándo puede ser un gigantismo. El tratamiento para acromegalia. Este incluye 3: radiación, cirugía transesfenoidal y fármacos que inhiben la secreción de la hormona de crecimiento. El tratamiento de elección es la cirugía hipofisiaria. En aquellos pacientes que presentan microadenomas, los cirujanos pueden lograr tasas de curación de un 65 al 85%. Sin embargo, en aquellos pacientes que presentan macroadenomas, la tasa de curación es inferior al 50%. La radiación es un segundo tratamiento que no es tan recomendado debido a que se asocia con trastornos visuales y disfunción hipofisiaria. Y por último está el tratamiento farmacológico, que es el más preferido, que son los antagonistas sintéticos de la somatostatina. Y un tratamiento que habitualmente lo dejan es el pervisomat, que es un antagonista de la hormona de crecimiento, el cual se aplica de la siguiente forma. Este es por vía subcutánea, tiene una dosis de carga de 40 miligramos, pero que esta debe ser administrada por el propio médico. Y 10 miligramos, que es la dosis habitual una vez al día, esta sí puede ser administrada por el paciente. En aquellos pacientes que no les gusta el tratamiento inyectado, se puede optar por agonistas de la dopamina, solo que estos tienen una menor eficacia. Y para culminar con el tema de la acromegalia, voy a hablar acerca del diagnóstico diferencial de esta patología. Como podemos observar en la presentación, la acromegalia en sus estadios tempranos se constituye como una enfermedad simuladora, lo que quiere decir que puede llegar a ser confusa con otras patologías, por lo que requiere de una alta experiencia clínica por parte de los médicos para poder realizar diagnósticos adecuados. Pero incluso durante los estadios tardíos, la acromegalia exige de mayor experiencia clínica, pues el médico debe discernir adecuadamente si el paciente presenta una acromegalia
o otra patología aislada. Esto se vuelve particularmente difícil en aquellos pacientes con hipertensión arterial y diabetes mellitus, también en los que presentan el prognatismo, el síndrome de la apnea-hipopnea o el paciente con una obstrucción del sueño. Vemos que incluso en los casos más graves, el diagnóstico va a basarse únicamente en la presencia de una sola enfermedad o bien por el antecedente de una estatura alta durante la adolescencia o por la aparición de unos signos sutiles que nos indiquen un exceso de la hormona del crecimiento. Entre estos signos sutiles podemos encontrar a la mala oclusión dental, el síndrome del túnel carpiano, la hiperhidrosis esencial o bien una cefalea de difícil tratamiento.